Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo últimas noticias. Podría haber surgido una historia de amor en la boda de Demet Özdemir. Un mensaje de amor de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Tenemos últimas novedades sobre Can Yaman, Alna Brut y Ayka Aysin. Así que quedaros al final del vídeo para conocer todas estas noticias. Dale like, por favor, suscríbete si me escuchas por primera vez. Actívate la campanita de notificaciones. Estáos pendientes, antes de comenzar con todo esto, estáos pendientes de la suscripción al canal porque no sé qué es lo que sucede, que a menudo YouTube está quitando suscripciones de los canales. Así que por favor, estáos atentos de vuestra suscripción al canal por si acaso os ha podido pasar, que os volváis a suscribir. Y ahora sin más, vamos a comenzar. Esta noticia nos dice que podría haber surgido un nuevo amor entre Furkan Palali y Hande Doğandemir. Y vamos a ver qué es lo que ha sucedido aquí. Nos dicen que la pareja se mostró muy cómplice durante la fiesta de Demet Özdemir, que según los testigos los actores no se separaron en toda la noche y no pararon de bailar. Resulta que la boda de Demet Özdemir está dando mucho que hablar desde que se celebró, primero por Demet Özdemir y segundo por todo lo que ha ido saliendo de esta boda. Y los primeros en colocarse en el punto de mira han sido Hande Doğandemir y Furkan Palali, que según han publicado varios medios de Turquía, pues la pareja de actores se dejó ver de lo más cómplice en la fiesta. Y según dicho medio, algunos de los invitados que acudieron a esta fiesta fueron testigos de cómo la pareja pues no se separó durante la celebración, en la que estuvieron bailando juntos durante buena parte de la noche y en la que se mostraron muy cercanos, mientras charlaban animadamente, y que su actitud pues no pasó desapercibida para el resto de invitados, que se mostraron muy sorprendidos ante la complicidad de ambos mostraron durante toda la noche. Esto es lo que se está hablando en todas las noticias sobre el acercamiento de Furkan Palali. Ya veremos qué es lo que sucede. Vamos con esta pareja de recién casadas. En las últimas horas Demet Özdemir ha compartido esta imagen acompañada con el texto "y ellos vivieron felices para siempre". Ambos han publicado 3 días después de su gran boda una imagen acompañada con la frase. Esta imagen ha sido compartida por Demet Özdemir y Oğuzhan Koç compartió esta imagen poniendo "y vive feliz para siempre". Como aquí estamos viendo, en esta noticia compartió esta imagen y vivieron felices para siempre. También la compartió Oğuzhan Koç en su cuenta de redes sociales. También dio infinitas gracias a todos los que estuvieron en la boda con ellos, diciendo infinitas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en nuestra noche soñada. Y pues publicó el mensaje y recibió mucha atención de todos sus seguidores. También nos hablan del regalo que le hizo Oğuzhan Koç. Nos hablan de que le dio el collar por regalo a Demet Özdemir, su esposa, por el valor de 860.000 liras turcas. De eso también es lo que nos están hablando. Y otra tontería que hablan pues es que se está hablando mucho en las redes sociales de los zapatos de suela gruesa que usó Oğuzhan Koç para acercarse a la altura de Demet Özdemir. También nos hablan de los vestidos que estuvo usando Demet Özdemir, que llamaron mucho la atención por su elegancia y lo bien que le quedaban. Esas son las últimas novedades. Y también durante estos días nos ha estado compartiendo estas imágenes a través de sus cuentas sociales. Esto ha sido todo por Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Que estén viviendo muy bien sus días. Y vamos con Alna Brut. Alna Brut nos comparte estas imágenes desde su cuenta de redes sociales y nos ha compartido pues estas imágenes, por aquí que os lo voy a poner. Nos ha compartido estas imágenes y Ayka Aysin también de camino a mis vacaciones, y seguidamente nos ha compartido este vídeo. Ahora os va a salir que ha puesto el mensaje "de vuelta, ida en mis vacaciones". Dicho en el camino de ida y vuelta. Esto es todo lo que nos ha ido compartiendo Alna Brut a través de su cuenta. No sabemos más nada sobre la serie, os estaré informando. Ayka Aysin también nos ha compartido estas nuevas imágenes y ella pues a través de su cuenta pues también, como has visto anteriormente, nos ha compartido la imagen compartida con Alna Brut de camino a sus vacaciones.
Así que ya os estaré informando sobre el tema de la serie. Veremos si Aika Cinturón al final trabaja con él. Yo creo que sí, chicas. Yo creo que sí, me da mi buena fe. Pero bueno, mientras tanto vamos a empezar con Jan Yaman, porque resulta que la noticia de que Jan Yaman y Kabir Bedi podían complacer a los fanáticos en Venecia, pues está creciendo la expectativa mucho más. Y esto lo están compartiendo por ahí. El por qué crece la expectativa entre los fanáticos y es por el posible encuentro entre Jan Yaman y Kabir Bedi en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia. Y vamos a ver el por qué es toda esta expectativa. Resulta que hoy, miércoles 31 de agosto, arranca la 79 edición de Muestra Internacional con Arte Cinematográfico, sobre cuya alfombra volveremos a ver este año a Jan Yaman. Participará en el Festival de Cine junto a Francesca Chilemi, como ya estuvimos hablando, para un evento especial vinculado a Viola como el mar. Y aunque esto ya fue suficiente para la edición enloqueciera, para aumentar la expectación por la llegada de Jan Yaman está el posible encuentro con Kabir Bedi, también presente en la kermesse, y vamos a ver qué es lo que nos van diciendo más por aquí. Dice, la 79 edición del Festival Internacional que se celebra en Venecia podría ser finalmente una buena oportunidad para que Jan Yaman conozca a Kabir Bedi. El actor indio fue de hecho el rostro histórico de Sandokan en la misma miniserie de televisión realizada en los años 70, en el remake de la cual Jan Yaman interpretará el papel famoso Tigre de Malasia. Extraño pero cierto. Hasta ahora los dos nunca se habían conocido en persona, razón por la cual la noticia de la participación de ambos en el Festival de Cine de Venecia pues está despertando especial expectación entre los fans. No está claro por qué Jan Yaman y Kabir Bedi aún no han logrado verse la cara en persona, cara a cara, en 2 años que estamos hablando del proyecto de Sandokan, y ambos incluso estuvieron presentes al mismo tiempo en otro evento dedicado al cine de Film in Italy, celebrado este verano, pero aún así no sabemos que Jan Yaman es un actor particularmente ocupado debido a su creciente carrera, pero muchos esperaban que al menos un encuentro con el rostro histérico del Tigre de Malasia se produjera en 2 años. Así que la alfombra roja de Venecia seguramente será el momento perfecto para ver a estos dos grandes actores juntos. Y por eso es esta gran expectación que está creciendo por Jan Yaman y Kabir Bedi. De momento no tengo más información sobre Jan Yaman, otra vez está guardando silencio en las redes sociales, algo está haciendo, si no veremos, chicas, como nos sale con alguna sorpresa por ahí. Así que bueno, esta ha sido toda la información que hoy os he traído, espero que la hayáis disfrutado, dejadme vuestro comentario, no olvides tu like, comparte. Suscríbete, por favor, si me has estado escuchando por primera vez y actívate la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!